Televisa presenta. ¿Cómo están? Yo soy Sergio Valle, me da mucho gusto saludarlos y les doy la bienvenida a la mesa de pros y contras. Esta noche abordaremos un tema en particular, si se atraviesa otro, pues también, desde luego, porque hay muchos. Es el tema de la seguridad en Sonora y abordar también los hechos recientes en materia de inseguridad que se han registrado en Guaymas, San Carlos, en el municipio de Cajeme, y también en Hermosillo, donde este fin de semana pasado hubo un atentado contra un hombre frente a un centro comercial al sur de la ciudad. Están registrándose una serie de hechos que, sumados a la psicosis que se siembra muchas veces a través de las redes sociales, mantienen una preocupación, llaman mucho la atención. Entonces, de lo que se trata no es de exagerar, pero sí de poner en la dimensión correcta esto que está sucediendo en Hermosillo, en el sur del estado concretamente, donde más se están dando este tipo de hechos delictivos relacionados con el crimen organizado. Y no lo digo yo, lo dicen las autoridades. Vamos a recuperar algunas de las declaraciones que han dado, por ejemplo, el presidente municipal de Guaymas, Lorenzo de Cima, que estuvo perdido, digamos, entre comillas, porque a mí no se me hace que alguien de ese nivel se pierda nada más porque sí. Se pierden como a propósito, ¿no? Pero finalmente reaparece el alcalde de Guaymas, da unas declaraciones. También la gobernadora declara que los alcaldes deben estar muy al pendiente también de sus policías, porque en el caso de Guaymas ya vemos que hay policías municipales involucrados en el aparente levantón de 3 jóvenes que estaban turisteando en San Carlos, y de ahí todo lo demás. Hay que abordar ese tema. Entonces, para eso invité en esta ocasión a la mesa de pros y contras a 2 compañeros, colegas, periodistas, para abordar y recuperar también parte de la información que se ha estado publicando en las semanas recientes. Rafael Cano, conductor de radio, columnista, analista político y también de estos temas. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, Sergio, un gusto saludarte. Saludo con mucho gusto a Daniel. Daniel Sánchez Dórame, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido, Daniel Sánchez Dórame, que es corresponsal nacional, que es reportero, que acabas de estar, por cierto, acabas de estar en Guaymas, y eso le va a dar, nos va a dar algunas luces respecto de lo que se ve y de lo que se dice, porque muchas veces lo que se dice no es necesariamente lo que se ve. ¿Sí? Lo que se dice, sobre todo en redes sociales, no es necesariamente siempre lo que la gente está viendo en la calle. El fin de semana hubo un hecho aquí saliendo de un centro comercial, y una cosa es lo que ahí se vio en el centro comercial, y otra cosa un poco distinta fue lo que se vio en las redes sociales. Y voy a dar el ejemplo concreto. Se decía que había un caos para salir del centro comercial, ¿sí? Del mall, pero realmente no había un caos, no había como una estampida de gente saliendo del mall. Eso no sucedió. Simplemente lo que sucedió es que se bloqueó uno de los accesos o salidas del estacionamiento del centro comercial, y todas las personas que estaban saliendo a esa hora, porque ya se habían desocupado, no porque se habían asustado, estaban saliendo por otro de los accesos. Entonces eso congestionó, digamos, el tráfico al interior del estacionamiento. Pero eso fue lo que sucedió ahí. Pero lo que parecía que estaba sucediendo en las redes era otra cosa. Por eso, digo yo, habría que poner las cosas en su exacta dimensión. ¿Hasta qué punto debemos preocuparnos o no de lo que está sucediendo actualmente en materia de hechos de inseguridad? Rafa, ¿tú qué opinas en Sonora? Bueno, yo creo, primero que nada, y hay que plantearlo como una premisa, la seguridad pública es un derecho al que tenemos los ciudadanos, y que el Estado está obligado a garantizarte, ¿sí? Porque luego dicen, es que cuídense ustedes, y sí, está bien, hay que cuidarnos nosotros, pero la obligación parte en primera instancia del Estado. De hecho, para eso se crea el Estado, para garantizar seguridad. Para eso existen las policías, la preventiva, la estatal, las federales, etcétera. Así es. Ahora, es verdad
hay hechos delictivos. Obregón es una ciudad que solamente el mes pasado, el mes de julio, tuvo 31, 32 personas asesinadas de manera violenta. O sea, bueno. Ejecuciones. Ejecuciones, exactamente, ejecuciones. Guaymas, el municipio de Guaymas, en el transcurso del año, había tenido 21 ejecuciones. Hermosillo estaba un poco menos contaminada en ese rubro. Sin embargo, de pronto, tú escuchas que los indicadores que te da INEGI o el semáforo delictivo ubican a Sonora como una de las entidades más seguras, no solo de la frontera norte, sino de todo el país. Y es donde la ciudadanía dice, oye, pues ¿cómo? ¿Cómo si yo no lo estoy viendo? ¿De dónde sacan eso? Pues la gente se pregunta, ¿no? Creo que habría que regionalizar la cuestión de seguridad o el tema de seguridad. Si nos vamos hacia el sur de Sonora, encontramos una zona donde el asesinato violento pues se ha vuelto prácticamente el pan de todos los días, que es Ciudad Obregón. Si nos venimos a Hermosillo, lo que tú narras que sucedió en este centro comercial, pues es un hecho no común. No es común que eso suceda en Hermosillo y menos a plena luz del día. Sin embargo, la inseguridad que sienten los hermosillenses no es relacionada a que pueda salir a la calle y vaya a ser testigo o quedar en medio de un enfrentamiento a balazos. La inseguridad del hermosillense en particular está ligada a que no te roben en el carro, a que no te roben en tu casa, a los delitos de tipo patrimonial. Que no te asalten en el changarro. Así es, y esos delitos de tipo patrimonial en el semáforo delictivo no son de alto impacto. No. Mira, no son de alto impacto. Aquí hacemos una pausa. Semáforo delictivo, el corte que tienen es hasta junio. ¿Sí? En homicidio está en amarillo. En secuestro en verde. En extorsión en verde. Narcomenudeo en verde. Narcomenudeo en verde. Robo a vehículo en verde. Robo a casa habitación en verde. ¿Sí? Robo a negocio en amarillo. Lesiones en verde. Violación en verde. Violencia intrafamiliar en amarillo y feminicidio en verde. ¿Qué tendría que suceder para que estuvieran en rojo? Por ejemplo, el tema del narcomenudeo, ¿no? Sí. Sí. Mira, si tú vas a Nogales, en Nogales no hay cristal. Porque alguien se puso de acuerdo ahí y dijeron, aquí no se vende cristal. Y efectivamente no se... La capital del cristal en Sonora es Hermosillo. Es Hermosillo. Y es uno de los problemas más graves que te señalan como generador de inseguridad pública. Porque las propias autoridades, la Secretaría de Seguridad Pública y otras dicen, oye, es que el consumo del cristal nos detonó. Sí. El robo a casa habitación, la ansiedad, el robo a vehículo, la violencia que provoca el consumo del cristal. El deseo de seguir consumiendo, de seguir comprando y no tener dinero, pues te lleva a robar. Mira, y resulta que está en verde. A ver, ahí te va. Ahora vamos por municipios, ¿eh? Hermosillo está en verde en todos. ¿En qué aparece aquí nada más? A ver, lo voy a ir hasta arriba. En robo a negocio, rojo. Sí. Robo a negocio en rojo y hay uno en amarillo. Creo que es el que leímos al final. Se me fue aquí la hoja. Y en amarillo queda, bueno, en amarillo queda el de violencia familiar. Okay. Pero la gente dice, oye, ¿de dónde? Sí. Evidentemente, ¿de dónde? Sobre todo, ¿por qué en verde el narcomenudeo? Sí. Sí, o sea, llama la atención, ¿verdad? En el caso de Hermosillo, ¿no? En específico. Sí, el caso de Hermosillo. Estaba leyendo aquí el caso de Hermosillo. A nivel nacional casi todo está en rojo. El asunto aquí es que el ciudadano dice, bueno, a mí no me robaron, pero le robaron a mi vecino. Y en muchos casos ni siquiera denuncias. Es más, autoridades electas señalan que los policías municipales de Hermosillo, los de Obregón, los de Guaymas, los de Nogales, antes de ir a atender un robo están dando vueltas alrededor porque no quieren ser los primeros en llegar,
porque les toca hacer el informe policial homologado. Que y les es lleva una 4 o monserga. 5 horas. Entonces dicen, no, pues que llegue otro primero. Entonces, pues si no llegan, no hay informe, pues no hay delito, ¿no? Pero yo no sé de ustedes, a mí ya me ha tocado ver en un par de ocasiones sufrir a los policías municipales, sufrir, Sí. literal, armando el informe policial homologado, el Sí, famoso así es. IPH. El Que, IPH, que es sí. el tema porque lleva a la investigación a los 6 policías del puerto de Guaymas acusados de levantar a estos 3 jóvenes el fin de semana y entregarlos, según las redes sociales, Sí. a manos de criminales. Y llevando un poco el tema a Guaymas, ahorita mencionabas algo muy importante, no exagerar. Ahorita en Guaymas, el fin de semana que estuvimos, vimos un puerto muy tranquilo, demasiado tranquilo para hacer un periodo vacacional. En Guaymas la economía, evidentemente, la mayoría depende del turismo y son al año, la pesca, ¿no? al año 10 semanas. Las más importantes, entre ellas justamente estas en las que estamos ahorita y las de Semana Santa, ¿no? Y creo que en cuanto a un daño económico, un daño social que se pueda llevar al puerto de Guaymas por pues la falta de actividad económica este fin de semana, de actividad turística, a pesar de que algunos hoteles tenían ocupación, pero parecía que la gente que estaba en los hoteles decidió quedarse al interior de los hoteles, consumir en los propios hoteles, las calles se veían tranquilas. ¿En dónde? ¿En San Carlos o en En Guaymas? San Carlos, En San Carlos. en el puerto de San Carlos. Platicando con los prestadores de servicios nos decían es que es un tema entre bandas de la delincuencia organizada, no es un tema con turistas. Ellos recordaban, me decían, el último incidente que hubo con un turista aquí en Guaymas o en San Carlos propiamente, es aquel incidente, el asesinato de aquel muchachito, no sé si recuerdes, que lo dejaron junto a una hielera. Un muchacho que le habían robado el celular, unos muchachos de Guaymas, creo que el joven también era de Guaymas, Sí. que sucedió en una Semana Santa. Este fue Sí. el último incidente que ellos tenían registrados como un Está ataque involucrado un turista. donde hubiera involucrado un turista. Y en Sonora yo creo que el último sería un enfrentamiento armado que hubo en el mes de abril en Puerto Peñasco, donde pues fallecieron turistas, pero turistas que estaban, según las investigaciones, involucrados en temas de crimen organizado. Eso fue 31 de abril, si mal no recuerdo. Digo, porque los criminales también turistean, ¿no? Sí, claro, claro. sí. Y digo, a diferencia de otros puertos turísticos, por ejemplo, ahorita en el país, el tema de Guerrero fue muy característico en los últimos años, pero el tema de Cancún, por ejemplo, de Quintana Roo, donde pues en lo que va del año se han registrado 300 muertes en comparación a 250 del año anterior. Es decir, ya a la mitad del año se ha superado la cifra de homicidios dolosos en ese puerto, donde también se está librando una guerra entre grupos de delincuencia organizada. Bien, vamos a ir a una pausa y regresando vamos a recuperar las declaraciones del presidente municipal de Guaymas, de Lorenzo de Cimadura, sobre esta situación en el municipio que él todavía gobierna, porque le quedan algunas semanas, pero todavía es el responsable. Entonces vamos a recuperar esa parte, hablando del tema de lo de Guaymas. Ahorita pasamos al tema de Obregón y desde luego también regresaremos al tema de Hermosillo, porque tiene sus particularidades el tema de Hermosillo. Ya lo explicaba Rafa y me parece que habría que abundar un poco más, porque además esto pasa por una crisis financiera por la que atraviesan los municipios. Crisis financiera, los municipios no tienen lana. Están quebrados, sí. Están quebrados los municipios. Hermosillo está en crisis financiera. Obregón exactamente no conozca la situación, pero hay problemas. No debe estar muy diferente. No está muy distinta. Guaymas ni se diga. Así es. Entonces, bueno, eso también tiene que ver. Vamos a ir a un corte y regresamos. Esta es la mesa de pros y contras. En la mesa de pros y contras, les recuerdo que este espacio de pros y contras se transmite todos los lunes a las 9 de la noche por la señal de Televisa Sonora. Y tenemos una retransmisión en la red estatal de Televisa Sonora los sábados a las 9 de la mañana. Usted también puede consultar en el canal de YouTube de Televisa Sonora los espacios de pros y contras, y luego también todos los programas de noticias, opinión y entretenimiento de Televisa Sonora. Usted los puede consultar en el canal de YouTube. Igual 1 o 2 días después de que se lo transmitimos, ya usted lo puede consultar en el canal de YouTube, y también lo transmitimos los lunes vía Facebook Live, para que usted se comunique, para que usted nos haga sus comentarios, nos dé sus opiniones, nos sugiera temas.
En fin, de eso se trata, de establecer comunicación con ustedes. Les decía que vamos a recuperar lo que dijo el presidente municipal de Guaymas, Lorenzo de Sima Dórax, sobre la situación que se está viviendo en el puerto con este enfrentamiento entre bandas, porque lo decía Daniel, tú estuviste allá hace un par de días. El fin de semana. El fin de semana estuviste ahí y entonces la gente se ve tranquila. Yo estuve el domingo, cuando se balacearon los carros en la colonia San Vicente, yo estuve ahí y estuve recorriendo la ciudad y efectivamente, pues la gente está en lo suyo. Sí, claro. Igual que aquí. Sin embargo, hay una sensación que la gente guarda. Bueno, vamos a recuperar lo que dijo el presidente municipal de Guaymas, Lorenzo de Sima. 3, sin embargo, en un vehículo iban 3 y en otro vehículo iba solo una persona. Entonces, eso es lo que se tiene que investigar. Al momento, y creo que hay que ser muy puntuales, solamente hay denuncias sobre una sola persona, que es originario de Álamos. Bien, sobre las otras 3 o sobre las otras 2 personas no hay denuncia. Y creo que todos estamos conscientes que México arde. Eso es lo que hay que tener muy claro. Tenemos una descomposición del tejido social, un aumento del consumo de las drogas sintéticas, y eso es lo que viene a dar la problemática que tenemos presente en nuestro entorno y que no quisiéramos, y que sí trabajamos verdaderamente en lo que tiene que ver con cada uno de los temas sociales. Sin embargo, pues salen del alcance y salen de las manos de muchas de las autoridades. México arde, dice el presidente municipal. En esa entrevista le pregunté, entonces Guaymas se está ardiendo por una guerra entre grupos de la delincuencia organizada. Me dijo no. No es así. ¿No? Me dijo que no. O sea, Guaymas no es. Dijo que Guaymas no. ¿Tú estabas en esa entrevista? Yo estaba en esa entrevista. Dijo que Guaymas no, que Cajeme sí dijo, que Guaymas no. Y te doy un dato. El día de hoy, la Fiscalía General de la República, la PGR, manda un comunicado de unos aseguramientos. Entre los aseguramientos viene una fotografía con algunas dosis de droga. Las dosis de droga vienen marcadas con el símbolo de un estado, el estado vecino de Sinaloa. Los que hemos cubierto fuente policíaca, esto nos da a entender que hay grupos de narcomenudistas que están marcando sus sustancias para conocer ellos de quién es lo que está circulando en el mercado, lo cual nos habla de que evidentemente hay 2 grupos ya antagónicos peleando por la plaza en Guaymas, ¿no? Por una parte, en ese mismo aseguramiento también hablan de aseguramiento de hidrocarburos, de huachicol, lo que le conocemos como huachicoleros, que son uno de los delitos que han sido muy marcados en el último año, que estuvieron en la agenda nacional, pero que Sonora no ha estado ausente en ese sentido. Recordar que hay un poliducto de Pemex que parte de Guaymas hacia Hermosillo y hacia Cajeme. Creo que también el mensaje que se da con este aseguramiento, en el que vienen marcadas las dosis de drogas de esa manera, y en el que también se da el aseguramiento del huachicol, nos habla de grupos de delincuencia organizada operando el tema de drogas sintéticas y también del robo de hidrocarburos, ¿no? Bueno, ese es todo un tema, el tema del huachicol también ahí en Guaymas. Sí, ¿cómo no? No está destapado todo. No está destapado todo. Fíjate que yo escuchando al alcalde Lorenzo de Sima, la verdad es que primero hay que decir que sí, puede ser que México en términos generales tenga problemas de seguridad. De hecho, cuando haces una encuesta es la primera demanda que hacen los ciudadanos, la seguridad pública. O, si quieres verlo al revés, el primer problema que los ciudadanos exponen es el de inseguridad pública. Esa es una realidad. Pero también es verdad que Lorenzo de Sima, como alcalde de Guaymas, que debería estar atento a lo que sucede en su puerto, de pronto ya no supo qué pasó. Y cuando se vino la crisis, cuando estalló la crisis, porque hubo una crisis, es verdad lo que señala Daniel, Guaymas está tranquilo. Sí hay miedo, sí lo hay, porque hubo una psicosis después de que circularon panfletos, después de que hubo audios, ciertos o falsos. El video famoso aquel que sé si es real. El video famoso, sí. El video de los soldados allá en Tamaulipas, en Matamoros, sí. Tamaulipas, que luego lo quisieron adjudicar a Guaymas. Todo eso generó un pensamiento social, un miedo social. Pero ¿qué fue lo mejor de todo esto? Que ante la situación que estaba prevaleciendo en Guaymas, quienes se organizaron fueron los empresarios, los prestadores de servicios, el centro de convenciones y visitantes, los hoteleros, los turisteros, precisamente para evitar que la gallina de los huevos de oro, que es el turismo,
no se les fuera de las manos, que el puerto no fuera a quedar manchado como un lugar inseguro a donde nadie puede ir. Pero además habría que señalar otro detalle muy importante, como el consulado de Hermosillo emite una alerta a su personal para que no vaya, para que no viaje hacia ese lugar. Y eso de alguna manera, Así pasa. Eso de alguna manera también detona una percepción, que si bien es cierto la percepción no necesariamente es la realidad, se alimenta de la realidad. Una realidad que puede ser figurada por lo que sucede en redes sociales o una realidad por los grandes hechos violentos de gran impacto mediático, como en este caso, este joven o estos 3 jóvenes que simplemente no aparecen. Y esa es una realidad. Entonces, sí, el hecho ahí está, pues, el hecho documentado, sí, es la desaparición de estos 3 jóvenes cuyas identidades no quedan claras. sí, así es. ¿Nomás hay denuncia por uno? Sí, Nomás hay denuncia hay por una uno. denuncia por uno. Pero yo me quedo, insisto, ante la ausencia de autoridad, porque el primero que debió haber salido a defender su municipio era el alcalde, y no hubo una declaración. Los policías se ausentan. Sí, los mismos, van de civiles. Fueron los prestadores, los empresarios, los que se organizaron, los que dijeron, señores, hey, San Carlos está en paz, véanos, estamos trabajando. Organizaron toda una campaña de promoción y de relaciones públicas precisamente para decirle a la gente, oiga, vengan por favor, no dejen de venir. Aún así, se corre un gran riesgo de que uno de los principales destinos turísticos pueda ser contaminado con una mala imagen por inseguridad pública. Pero el tema, por ejemplo, aquí, volviendo al tema, por ejemplo, de lo que pasó en el centro comercial aquí en Hermosillo, no vas a Guaymas, te quedas en Hermosillo y te puede tocar en Hermosillo, como no vas a Guaymas, te quedas en Cajeme y te puede tocar en Ciudad Obregón también una bala perdida o lamentablemente quedar en medio pues del fuego cruzado, y creo que eso es importante decirlo. Te digo y repito, el fin de semana Guaymas estaba lleno, uno de los lugares a los que fui muy emblemáticos, porque siempre es como que uno de los termómetros es donde se rentan los yates. No había yates para rentar este fin de semana, la gente salió a rentar yates, fue uno de los paseos clásicos que se dan ahí en San Carlos, y la gente salió y se paseó este fin de semana allá. Por eso sería importante abonar a la tranquilidad y a decir que lo que pasa en redes sociales no siempre es toda la realidad, ¿no? Sí, o sea, evidentemente hay una situación irregular, evidentemente hay grupos de delincuentes operando ahí, porque queda claro, porque incluso las propias autoridades reconocen la existencia de estos grupos, reconocen los enfrentamientos entre estos grupos. Sin embargo, pues también hay otra realidad, es esa que tú nos estás contando, que hemos visto también, que pues, la gente tiene que seguir su vida, los negocios tienen que seguir trabajando. Sin embargo, hubo elementos que abonaron mucho. Por ejemplo, esa alerta que lanza el Departamento de Estado de Estados Unidos. Así es. Abona muchísimo. La propia manifestación, esos 20 camiones, que la persona que está desaparecida en Navojoa debe ser alguien con mucho poder económico, porque movilizar 20 camiones de Navojoa a San Carlos con manifestantes, con mantas, pues no es barato. No es precisamente muy barato. Y ahora, por ejemplo, las mantas, ahorita que dices de las mantas no son aquella manta hecha con un spray, no, aquella manta están bien hechas. Contrataron a un rotulista para que se las hiciera bonita. Sí, o sea, entonces todo eso dice, bueno, ¿a quién secuestraron? ¿Quién es? ¿Sí? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué nivel económico tiene para que una manifestación de esta naturaleza se presente en una comunidad? Y no le estaban exigiendo al alcalde, el llamado era a la gobernadora. Sí, el llamado era así. Era la gobernadora, y la verdad es que la gobernadora Claudia Pavlovich, yo creo que sería la menos responsable de lo que sucedió allí en San Carlos.
a final de cuentas es el gobierno del estado el que ha intervenido y el que ha estado trabajando precisamente para... Eso es que ha hecho los operativos. Así es. Sí. El miércoles, el domingo, cuando ocurre la desaparición, se empiezan a circular los videos. El lunes empezamos a preguntar a las fuentes oficiales, Fiscalía General de Justicia del Estado. Obviamente se reserva con el pretexto de que están en una investigación y no se pueden revelar ningún dato, pero ni siquiera nos confirman o nos niegan la desaparición de las 3 personas. Sale la alerta del consulado, siguen calladas las autoridades, incluso en Guaymas. Hablamos al Ayuntamiento de Guaymas para preguntar sobre el tema del patrullaje en San Carlos. Se decía que el lunes y martes no habían salido los policías municipales a patrullar. Es hasta que ocurre la manifestación, cuando ya se da a conocer el hecho y cuando se confirma que sí hay personas desaparecidas. Se habla de 1, habla hasta de 4, el alcalde de Guaymas, pero no es hasta ese momento en que ocurre la manifestación que ya las autoridades reconocen, incluso autoridades militares de aquí de la 4ª y la 45 zona, el martes y el miércoles decían, en Guaymas no pasó absolutamente. Es más, hasta después de la manifestación, cuando la Comisión de Honor y Justicia se reúne y suspenden de manera temporal a los agentes. Tampoco fue antes, ¿eh? Sí. No fue antes. Fue ese mismo día por la tarde. Después de la manifestación. Después de la manifestación. Y ya el viernes son las declaraciones del alcalde. Pues ahí está el desorden, pues. Ahí hay un desorden evidente. Sí, obviamente. Porque no tendría por qué haberse manifestado nadie, tendrían que haber llamado a cuentas inmediatamente a sus policías, porque en el video se aprecia claramente qué patrullas son, sí. qué números tiene cada patrulla. Sí, los agentes dicen, es que no los entregamos, nos lo quitaron. Sí. Esa sería su defensa. La versión extraoficial que se sabe es que lo que ellos dicen es que nos los quitaron porque el grupo que fue... Era más numeroso y estaba armado. Era superior en número y en armamento. Así es. En capacidad de fuego. Pues quién sabe cuántas balas traían los policías de Guaymas, si los de aquí. No. Sin embargo, ellos llenan un informe policial homologado, el polémico informe policial homologado, que por cierto existe un intento de reformarlo por parte del alcalde de Hermosillo, que la llevó al Congreso del Estado, cuando menos, del exalcalde de Hermosillo, cuando menos la llevó al Congreso del Estado. No sé si en el Congreso Federal se haya discutido este tema. Creo que es un tema muy importante, porque ha sido uno de los lugares donde topa ese nuevo sistema de justicia penal, ¿no? En el informe policial, y el alcalde de Guaymas dice, por inconsistencias en el informe policial, es que están separados de su cargo ellos, y nosotros vamos a investigar lo administrativo. Ya lo otro es investigación. Sí, pero también hubo permisos que pidieron, sí, claro. Incapacidades, fueron, ¿no? O sea, el hecho de que durante algunos días, y creo que todavía, en algunos casos los policías de Guaymas son civiles, quienes van vestidos de civil a su trabajo. Hubo también un comunicado, ese sí fue un comunicado oficial, en el sentido donde decían, los policías de Guaymas no vamos a salir a atender llamados de esta naturaleza, solamente estaremos atentos para los llamados del 911, llamados de emergencia. De ahí en fuera no. Ante ese vacío que se generó en el puerto, es que tuvo que entrar un operativo especial con la Gendarmería, con 100 agentes de la Gendarmería, donde tuvo que entrar también la Policía Estatal de Seguridad Pública. Ignoro si el Ejército tenga una presencia fuerte. La Marina. Si estén operativos o solamente en alerta. Pero el hecho es que de pronto la Policía Municipal de Guaymas también desapareció. Sí. Bueno, vamos a dejarla ahí, aterrizamos el tema después del corte, aterrizamos el tema de Guaymas, pasamos a lo de Cajeme, que no es cosa menor, y volvemos a cerrar, si quieren, con el de Hermosillo, para ver el tema también de lo que está pasando en Hermosillo con todas sus particularidades. Voy en corte, regreso. Bien, vamos a aterrizar el tema de Guaymas para pasar un poco más al sur. Estábamos en la parte, en tu intervención, Rafa, ¿cómo es que la policía, después de estos hechos, la policía de Guaymas desaparece? Así es, y a pesar de que desaparece, también hay que decirlo, desde que empezó todo este problema de los jóvenes desaparecidos, o del joven desaparecido, la realidad es que en Guaymas no se ha disparado un solo tiro. Eso hay que señalarlo. Y eso es precisamente lo que el sector empresarial y turístico alega.
estamos en paz, dicen y gritan. No había ni un balazo. No hay nada, vengan por favor, visítenos. ¿Sí? La ciudad está tranquila, el destino turístico está en Santa Paz, vengan a disfrutarlo, esto es familiar, vívanlo, gócenlo. Pero, a final de cuentas, quedó la imagen de que Guaymas arde. Esa es la imagen que se percibe. Tú le preguntas a cualquiera y te dices, oye, ¿qué caliente está Guaymas? Sí. Guaymas, San Carlos está caliente, muy caliente. Hay mucho miedo en las calles. Hay gente que pregunta. Sí. Si será bueno ir. ¿Voy o no voy? Sí. Eso te indica que de alguna manera esa campaña de miedo penetró. Sí, funcionó. Funcionó. Si mañana o pasado hay un asesinato violento, hay una balacera, lo único que va a lograr esa balacera es afianzar esa concepción o esa percepción que ya tenemos. Porque así se va construyendo la percepción. Con realidades, con sucesos que van reafirmando el pensamiento que tú ya tenías. Yo pienso que en Guaymas hay violencia, aunque no la haya. Hay violencia, un caso casuístico, vamos a decirlo. Tenía razón yo, hay violencia, está ardiendo. Y los carros balanceados en la colonia San Vicente que no se sabe todavía nada. Bueno, ese es el otro problema también, no sé si Daniel esté de acuerdo, pero el otro problema es que ante los hechos, ante los sucesos, tampoco hay resultado en las investigaciones. O sea, todo queda impune. Esa es la parte que les iba a comentar. A ver, cierto, en San Carlos no hubo un tiro, sí, pero hubo un levantón. Ahí hay un video, sí, no hubo un balazo. Pero hubo un hecho que atemorizó a toda una cuadra de esquina a esquina, se fueron disparándole a los carros y a las casas, un domingo en la madrugada, el domingo posterior al hecho de San Carlos. Fueron los policías, interrogaron a los vecinos y no se sabe absolutamente nada de eso. No se sabe. Es como el sapito glo, 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 nadie supo, nadie vio. No se sabe absolutamente nada y eso no puede estar sucediendo. O sea, eso no es aceptable ni justificable bajo ninguna circunstancia. Estás hablando que son 50 familias o más las que vieron afectado su patrimonio, por lo menos en los carros, ¿sí? Por un grupo que no se sabe quiénes eran, no se sabe cuántos eran, no se sabe nada. ¿Por qué ahí? No se sabe por qué ahí en esa colonia, porque no se sabe por qué en esa cuadra, no se sabe. ¿Sí? Pero eran en promedio de 4 a 8 balazos por carro, más o menos. ¿Sí? ¿Los habrán investigado? ¿Habrán ido los servicios periciales a ubicar las balas y ver si en un futuro esas balas coincidían con alguna otra arma o con otro distinto? Así es. No se sabe. Bueno, entonces, el punto de la Oficina de Convenciones y Visitantes de San Carlos, lo que pasa con todos los propietarios de hoteles, restaurantes, de antros, lo que pasa en Guaymas, en el puerto de Guaymas y en el centro turístico que es San Carlos, se puede entender esa tranquilidad. Y yo estuve ahí, es cierto lo que tú dices. Es cierto lo que tú dices, pero bueno, a esas personas que les pasó eso, ¿qué les vas a decir? Son más o menos ese número de familias que les acabo de comentar y no hay un resultado. Ese mismo día, durante el transcurso de ese día, se convirtió en un punto de atracción casi turística la cuadra esa, para toda la gente que pasaba por ahí, porque además les voy a contar, porque me sé bien el pedacito ese donde sucedió. Paralelo corre un bulevar. El bulevar hay unas reparaciones, entonces está desviado el tráfico. Y las reparaciones de calles en Guaymas, si aquí tardan, aquí tardan en Guaymas, son eternas, ¿sí? Son eternas. Entonces era el tráfico desviado por esa calle donde fue la balacera y todo el mundo bajaba la velocidad y algunos hasta se paraban totalmente, el alto total, para ver los carros, para ver las casas. Meterían el dedo en los hoyos de las carrocerías, ¿no? Los dedos en los hoyos de las puertas donde quedaron los balazos, ¿sí? O sea, literal fue un punto de atracción durante todo el domingo, pero no hay una respuesta. El tema se comentó en todos lados, en todo el puerto. Fue el tema al día siguiente en las estaciones de radio, ¿sí? Incluso... Fue noticia, pues. Fue noticia. Fue una gran noticia. Ahí les va un dato que yo escuchaba en la radio al día siguiente.
una señora hablando a la radio, denunciando que un sobrino de ella había sido levantado y no lo hallaban en la radio. En la radio. Ahorita Sí. que hablan de realidades y de cosas no resueltas. Hay más de 150 desaparecidos en Guaymas según el grupo de las buscadoras de tesoro, un grupo que fue creado a partir de la visita de Mirna Nereida, de las rastreadoras del Fuerte Sinaloa al puerto de Guaymas buscando a los jóvenes desaparecidos de Choix. Ellos hablaban de más de 150 personas desaparecidas, gente principal, muchachos principalmente de la zona del Valle Agrícola de Guaymas, de la zona de Empalme y de Guaymas, no de San Carlos, ¿no? De esta región, más de 150 personas desaparecidas, y no había investigación sobre ninguna de estas personas. Fue hasta que estuvo ahí las personas, las mujeres, son mujeres todas ellas, de las rastreadoras del Fuerte Sinaloa, que se les tomaron muestras de ADN a algunas de las personas que ya desde hace meses, hace años, venían reportando a sus seres queridos desaparecidos en el puerto de Guaymas. Eso en cuanto al tema, digo, porque lo que desata esto es la desaparición de 3 jóvenes, pues habría cuando menos 150 más desapariciones que investigar en el puerto de Guaymas. Ni siquiera sabemos si el hecho de la colonia San Vicente está relacionado con el de San Carlos. No sabemos. Pero se suma una cosa con la otra. Sí. Los dos son impactos mediáticos. Así es. Los dos se vuelven impacto. noticia relacionado al mismo tema, seguridad pública. Así es, más esas desapariciones a las que se refiere, Daniel. Bueno, nos puede llevar un programa Hermosillo, otro programa Guaymas y otro programa Obregón y otro Nogales, pero nomás tenemos uno para todos los municipios, así que vamos a pasar a al tema de Ciudad Obregón. Ciudad Obregón, bueno, vive una guerra de grupos, vamos otra vez, reconocido por las autoridades, de que se pelean en la plaza, las calles, lo que sea que haya que pelearse ahí en ese negocio que ellos hacen. Entonces, en medio de eso, vemos tenemos una ciudad muy bien planeada, porque Ciudad Obregón es la ciudad mejor planeada del estado. Sí, urbanísticamente así ¿sí? Mejor trazada. Es la mejor trazada, Bueno, pero eso vuelve a Cajeme aparentemente en una joya de la corona para efectos del crimen organizado. Tiene entradas y salidas por todos lados el municipio de Cajeme. Está rodeado de cientos de miles de hectáreas y se escuchan muchas cosas. Algunas logran documentarse, pero otras no. ¿Sí? Zonas en donde no entra nadie, etcétera, etcétera. Y no se ve que haya un efecto. Y no digo que no están haciendo nada las autoridades, porque hay hoteles llenos de puros policías estatales y policías federales recorriendo esas calles, también nos ha tocado verlo como reporteros, pero finalmente no dejan de suceder estos hechos delictivos y estos enfrentamientos allá. Sí, 31 muertes durante el pasado mes. En agosto, hasta el 2 de agosto iban 3. Sí, ya. En 2 días iban 3, ¿no? Entonces se fue rápida la contabilidad. Entonces no se advierte un resultado. Y no digo que no se esté trabajando, insisto. Pero ¿qué tendría que pasar? Vienen los cambios de gobierno y esto no se va a terminar por un cambio de gobierno. ¿Sí? ¿Qué tendría que suceder? Bueno, a ver, Ciudad Obregón no es nueva la violencia. No. La violencia, o sea, cuando digo que no es nueva, de ninguna manera es un consuelo. No, claro que no. No podemos achacársela totalmente al gobierno municipal actual, que la supo contener o que no la supo contener. Es obvio que no la supo contener, pero esto viene de tiempo atrás. Eventualmente, por temporalidades, de pronto hay momentos de paz, pero la constante, al menos en la última década, si tú quieres, en los últimos 8 años cuando menos, es que Ciudad Obregón es un foco rojo. No sé si porque se lo pelean 2 grupos del crimen organizado, no sé lo que represente geográficamente para el grupo que pueda dominar o controlar la plaza, o por qué lo quiere el otro grupo, no sé si sea un lugar estratégicamente muy bien ubicado, que de alguna manera proyecte hacia otros lugares. Lo cierto es que siempre hay enfrentamientos, siempre se ha señalado que es una zona violenta. Los medios, los amigos reporteros de los medios de comunicación,
en Ciudad Obregón, pues miden sus capacidades en base al tiempo que tardan en responder a un asesinato. Sí. O sea, ellos lo platican. O sea, ¿qué tan rápido llegamos después del asesinato? Pues somos muy buenos, y qué tan rápido lo reportamos. Y su retransmisión. Y a su través de retransmisión, redes. así es. Ahí les va el semáforo de Cajeme. Homicidios, amarillo. Bueno, mira, Sí. es que eso del homicidio, por ejemplo, a ver, fue 1 por día casi durante julio, 1 por día. Si tú lo ves de esa manera y dices son 31, pues sí, son muchos, pero si te vas, por ejemplo, a Ciudad Juárez, donde en un solo día, en una casa, 11. encontraron a 11, pues, no, pues, o sea, Sí. sí, y si sacas la cuenta del mes de Ciudad Juárez, por ejemplo, pues vas a decir, oye, pues en Ciudad Juárez fueron 80. A ver, mira. 100,000 por cada 100,000 habitantes, ¿no? Sí, Las sí, estadísticas. Sí. Homicidios en amarillo. Secuestro en verde. Extorsión en verde. Narcomenudeo en amarillo. Robo a vehículo en O sea, amarillo. hay más narcomenudeo en Ciudad Obregón que en Hermosillo. Pues por este semáforo, sí. El semáforo de robo a casa en verde. Robo a negocio en rojo. Lesiones en verde. Violación en verde. Violencia familiar en rojo. Y feminicidio en verde. Así está el semáforo hasta junio. Feminicidio en verde. Feminicidio en verde. Y hay un llamado de grupos de mujeres Que han estado muy insistentes. para Una alerta de género. Una Que se lance una la alerta de género sí. precisamente para Ciudad Obregón. Ujú. Sí, aquí aparece en verde. El corte es a junio, ¿no? Pero, bueno, eso es lo que dice aquí. Vamos ahora. Ahí sí está más cerquita la percepción de la realidad en Obregón. Sí, porque el problema de Obregón es que los enfrentamientos se dan en las calles y en el centro de la ciudad o en zonas altamente pobladas. Y eso genera más miedo. Ha habido casos de familias que, yendo a un centro comercial, quedaron en medio de una balacera y le mataron un hijo a una mujer hace 4 o 5 años de Sí. esto. Pero el hecho de quedar en medio es lo que te da miedo. O sea, es lo que te dice, oye, pues no voy a salir porque capaz que salgo y me toca. Es el temor, pues. Ese es el gran temor. Ese es Eso el es lo que temor. te encierra. Lo que hace que tu casa se convierta en tu cárcel. Que no sales a la calle, que no realizas tus actividades cotidianas, que en la noche te da miedo ir a cenar, ir a un lugar a tomar una copa con tu pareja porque pues no sabes con quién te vas a topar o qué situación se va a presentar Y en que ese así lugar. como aquí en Hermosillo todos hemos sido trastocados por el robo, en el robo a casa habitación, por el robo a nuestros vehículos, allá todo el mundo ha presenciado algún acto delictivo de enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada, que ahí las autoridades han hablado hasta de 3 grupos de la delincuencia organizada. Sí, allá se ha hablado de 3 grupos. De 3 grupos. De 3 grupos. Uno identificado con el de Sinaloa y otro con el de Jalisco, ¿no? Ujú. Entonces, allí sí hay una identificación clara, lo han dicho las autoridades de grupos, 3 grupos que están peleándose en esa región del Valle del Yaqui, concretamente en Ciudad de Obregón. Efectivamente, lo que sucede, si tú te vas a las estadísticas y le dices a la gente cuáles son las probabilidades de que le toque eso, Sí, son muy bajas. son muy bajas. Sí, pero hay existen, probabilidad. Pero existen. Pero hay Sí, probabilidad, me pero puede existen. tocar. Entonces pueden tocarle. Lo hemos visto en la Miguel Alemán, Sí, en la calle, una de las calles principales, de las una de calles las avenidas principales, principales, sí, donde una mujer es asesinada y le toca a una niña, 2 niñas, en fin. Y luego lo otro, también hay casos de gran impacto. Está el caso del taxista, este joven Alexis Rafael, que pues desgraciadamente pierde la vida. Fue una persecución de un grupo que había agredido a una persona a balazos, lo dejaron tirado en una calle. Esta persona señala claramente quiénes fueron y en qué carro huyeron. Cuando la policía los logra alcanzar, bueno, pues por un lado sale el carro de este joven, por el otro el carro de los agresores. Los informes dicen que de los 2 carros iban disparando, una persecución larguísima por muchas zonas de Ciudad Obregón. Participan policías estatales, participan policías municipales y participan policías federales. No solamente fue una persecución donde los policías estatales fueran disparando, iban así disparando todos.
A la hora de la hora, municipales y federales se hicieron un adicto y le dejaron la bronca al estatal. Guardan silencio y dicen, pues están culpando a aquellos. Sí. La verdad es que no se sabe, porque la investigación de la fiscalía está en proceso, qué realmente sucedió. Pero el comisario dice que ellos están totalmente seguros que de ese vehículo iban disparando. Iban disparando. Sí. Así es. Y lo sostienen. No, y ahí están las patrullas también que traen los impactos. Digo, habría que hacer las periciales, todo lo que implica las declaraciones. Pero el hecho es que ese es un impacto mediático enorme. Porque entonces vuelves a lo mismo que habíamos señalado. Un joven, Alexis Rafael, que es el taxista Uber, yo lo considero inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Salió a trabajar y si por mala suerte le tocó atender un llamado, si iba pasando por ahí y lo detuvieron a punta de amenaza los sicarios para huir, como haya sido, a final de cuentas, es un individuo que quedó en medio. Y bueno. Y que la realidad de lo ocurrido también tiene muchos tintes dramáticos, porque dicen los familiares que el muchacho al momento del enfrentamiento le habla a su hermana. A su mamá. La hermana no le contesta y luego le habla a la mamá. Le contesta a la mamá y él le dice, me están balaceando en este momento. La madre, según el relato que ellos hicieron a los medios, sale y escucha las detonaciones. Y decía, pues imagínate la escena, simplemente, realmente es algo muy, muy triste lo que sucedió con este joven. Y pues bueno, sí, todos se hicieron a un lado y dejaron a esta corporación como la responsable. Ahora, al menos 3 corporaciones iban integradas a la persecución, pues. Son más de 60 vehículos los que participaron, o más de 60 elementos, no sé si son 60 vehículos o 60 elementos los que participaron. Eran 3 corporaciones. Por el código rojo, ¿no? Y se les queda, le queda la bronca a la policía estatal. Sí. Sale el comisario a defender, sale el secretario de Seguridad Pública a defender, ellos sostienen que de ese vehículo estaban saliendo disparos. Ahora, una cosa es lo que diga el comisario, no sé si ya cambió lo que diga el secretario, y otra cosa es lo que arroja la investigación. Por eso, la importancia de que la Fiscalía General de Justicia, ante hechos como este, de gran impacto, que generan indignación social, porque generó una indignación social, sea cierto. Hubo manifestaciones así es, y todo. Respondan rápido. Que la investigación sea ágil, bien hecha, pero con rapidez, porque desde que sucedió ya han pasado, ¿qué? 15 días. 15 días y no hay un resultado. Y quienes tienen la agenda son la familia, porque justamente la última noticia que tuvimos es que había un video donde supuestamente están plantando un arma en el carro del joven. Entonces, quien trae la agenda mediática en este momento son ellos, son los familiares, son las víctimas. O sea, los familiares van a... Por eso insisto, el secretario de Seguridad, el comisario de la policía pueden decir lo que quieran. La familia también está en su derecho de exponer sus argumentos. Eso es válido. Quien debe de dilucidar cómo realmente sucedieron, qué fue lo que pasó en realidad, es la Fiscalía. Y la Fiscalía debe deslindar responsabilidades. Si los policías estatales no tienen la culpa, si fueron municipales, si fueron federales, pues que lo diga. Si descubren también que el muchacho, que el joven andaba en malos pasos, porque puede suceder, no tampoco vamos a exonerarlo de todo, bueno, pues también que lo digan, pero el hecho es que debe de decir algo. Y no se ha dicho nada hasta el momento. Exactamente, y entre que no se dice nada, lo que queda es especulación, y la especulación a lo único que te lleva es a creer la versión que más quieres. Y la agenda la sigue llevando la familia, claro, dice Daniel. Claro. Sí. La policía y los funcionarios no tienen la credibilidad del ciudadano. Yo le creo más a un ciudadano que a un funcionario. Evidente. Entonces, bueno, esa es otra cosa. Los ciudadanos tienen una gran credibilidad, sobre todo a raíz del fortalecimiento de las redes sociales, del boom de las redes sociales. Sí, así es. ¿Por qué? Pues porque ahí se dicen muchas cosas son ciertas, muchas cosas son mentiras, pero mucha gente se expresa con toda libertad ahí. Y si a eso le sumas el descrédito
que durante décadas tienen los gobiernos, el descrédito y más histórico. La policía, y más la policía. El descrédito histórico de las corporaciones policíacas en el país, de los gobiernos, porque gobiernos han ido y venido, pero el descrédito de las corporaciones policíacas ahí está. Entonces, evidentemente, pones a un policía y un ciudadano frente a frente y la gente le va a creer más al ciudadano. Nos quedan como 5 minutos para ver el tema de Hermosillo. Adelante. El tema de Hermosillo, lo abordamos al principio, que tiene sus particularidades. No es otra droga más que el cristal la que pareciera estar causando casi el 100% o estar relacionada con casi el 100% de los delitos que se cometen en Hermosillo. En Hermosillo no estamos hablando de ejecuciones, de levantones, de balaceras. Estamos hablando de robo de vehículos, de asaltos en los negocios, de robos a casa habitación, ¿sí? De delitos que golpean directamente al patrimonio de las familias, ¿sí? De los medianos, de los pequeños empresarios, tanto en sus casas como en sus negocios, ¿sí? Y de cualquier otra persona que son obreros, trabajadores asalariados, que también están siendo golpeados en sus patrimonios porque les roban la pila del carro, les roban las llantas, les roban el carro completo, ¿no? En el peor de los casos. El boiler, el tanque de gas a cada rato por todos lados. La manguera. Sí, la manguera del jardín, ¿sí? Entonces, eso es mucho lo que está sucediendo aquí en Hermosillo, ¿no? Y estamos hablando de que aquí hay la presencia de una droga, concretamente el cristal. Estamos hablando de que estamos al final de una administración que está en crisis financiera. Estaba viendo un dato. No lo voy a dar exacto porque no lo he corroborado, pero sabemos que el Ayuntamiento de Hermosillo está muy endeudado. Hay una deuda de cientos de millones de pesos. Y eso surgió a raíz de que supuestamente no estaban saliendo a patrullar por falta de combustible las patrullas, ¿no? Mira, ya como nos queda poco tiempo, yo creo que lo importante aquí, tocando el tema de las drogas sintéticas, que es el tema importante, y el tema del nuevo sistema de justicia penal. Vienen nuevas autoridades, y dentro de estas nuevas autoridades viene un nuevo secretario de Seguridad Pública, que se va a crear como institución y que va a ser de Sonora, que va a ser Alfonso Durazo, el nacido en Agua Prieta. Él va a ser el próximo secretario de Seguridad Pública en nuestro país. Vienen también una nueva administración y legisladores. Ya la secretaria, quien podría ocupar la Secretaría de Gobernación, ha hablado de la posibilidad de la legalización de la marihuana y de la amapola como cultivo para tratamientos medicinales, ¿no? Las autoridades en Estados Unidos dijeron, de la amapola ni hablamos y de la marihuana tampoco, ¿no? Yo pienso que las autoridades mexicanas estaban pidiendo lo imposible para que les den lo probable, pero hay quienes plantean esa posibilidad de la legalización de esas drogas para poderse abocar las autoridades ministeriales y judiciales y las agencias policíacas a combatir las drogas sintéticas, que en este momento es el cristal, y que en Estados Unidos también está muy de moda una droga que se está circulando mucho por Sonora, por cierto, porque ha habido decomisos impresionantes de esta droga, que es el fentanil, ¿no? Y que el fentanil, un kilo de fentanil lo venden hasta en $1 millón, y según los datos que se han publicado o que han vertido, pues el narcotraficante le invierte $3,000 a la fabricación de ese kilo, al que le genera pues unas ganancias impresionantes, y ante ese comercio, ante ese tamaño del negocio para los grupos criminales, creo que poco van a poder hacer las autoridades si siguen en el mismo papel. Entonces tendrá que haber cambios de fondo en las nuevas administraciones y cambios legislativos también importantes, porque el nuevo sistema de justicia penal necesita muchas adecuaciones. Sí. Es un cerco viejo casi el sistema de justicia penal, ¿no? Tiene muchas salidas. Bueno, yo nada más en el caso particular de Hermosillo decirte que cuando inició el gobierno estatal actual, ellos identificaban 288 tienditas donde se vendía cristal y anunciaban que iban por esas tienditas. Creo que reventaron, por usar términos del argot policíaco, reventaron 60. Quiere decir que quedaron por ahí 230, 220, poco más, poco menos. Pero el asunto es que también quienes se dedican a este negocio, pues también se adecuan a las circunstancias. También saben cambiar sus métodos. Y entonces ahora utilizan otro tipo de procesos de compraventa un poco menos expuestos directamente al
al consumidor y utilizan redes sociales, páginas de Facebook, servicios de entrega personalizada. Ya no tienes que ir a buscarlo, ahora te la llevas directamente a tu casa. O lo que llaman los picaderos, ¿no? Sí. Que es donde van y la consumen, la Sí, compran y la consumen. Que seguramente también los deberían de tener identificados, pues. Porque si detienes a uno, es cuestión de que le sepas hurgar, investigar, para que señale. Pero ahí están. Y ese delito, o sea, y ese consumo de esa droga, que es el cristal. Porque a mí no me preocupa tanto la marihuana, ni su legalización, o la cocaína, porque son drogas que salen del espectro económico de la mayoría. El problema son las drogas como el cristal, donde una dosis te cuesta, ¿qué? 20 pesos. 20 pesos. 20 pesos. Sí. Y esos 20 pesos, pues no los tienes, pero si te robas una manguera, una manguera, sí, pues, pues la vendes en 30 y te alcanza para una soda de fresa. Una y media. Sí, un cristalazo y la soda de fresa, ¿no? Sí, fácil. Sí. Pues este asunto, lo decíamos, es un acercamiento, es ponerlo en su dimensión, en la dimensión que hay que ponerlo sin exagerarlo, pero tampoco sin minimizarlo. No debemos minimizar un asunto de esta naturaleza, pero sí le tenemos que dar el tamaño exacto que tiene. Entonces, es un buen acercamiento que hemos tenido a este tema. Yo les quiero agradecer, porque ya dice el productor que se nos acabó el tiempo, pero vamos a seguirle en próximos ejercicios y vamos a ir incorporando también especialistas, incorporando también a las autoridades, a estudiosos, académicos, pues para que ir desmenuzando esto que está sucediendo, que va a seguir sucediendo con el cambio de gobierno. Es decir, a lo que me refiero es que no va a desaparecer de la noche a la mañana. No hay fórmula mágica. No va a aparecer otro Hermosillo el 17 de septiembre. Así es. Bien. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Sergio, gracias, Rafa, y gracias al público. Rafa Cano, muchas gracias. Al contrario, Sergio, gracias, Daniel, gracias al auditorio. Muchas gracias a ustedes, que tengan una excelente semana. Gracias.